La luz, tal y como vimos, es un tipo de onda electromagnética, por lo tanto está formada por un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan conjuntamente y perpendicular uno al otro. Es decir, que podríamos dibujarlo, pues por ejemplo así. Imaginemos que este es el campo eléctrico que oscila en el eje Y, este es el X, este es el Z, y el campo magnético oscila en fase. Eso quiere decir que cuando hay un máximo de uno hay un máximo del otro, y cuando hay un mínimo hay un mínimo. Oscila en fase con el campo eléctrico y perpendicular a él. Entonces sería, por ejemplo, el campo magnético y ese sería, por ejemplo, el campo eléctrico. El vector que indica la dirección y el sentido en el cual se propaga esta onda electromagnética, aquí podríamos dibujar lo que se llama el vector de Poynting, y ya lo recordamos de algún vídeo anterior. Dependiendo de si estas direcciones de oscilación de los campos varían con el tiempo o no, son constantes, vamos a definir lo que se llama estado de polarización de la luz. Básicamente, el estado de polarización de un haz de luz nos lo determina cómo oscila el campo eléctrico de esa onda electromagnética. Si lo hace únicamente en un eje sin rotar, se dice que la luz está polarizada linealmente. Linealmente polarizada. El campo eléctrico oscila en un plano. Es decir, aquí el campo eléctrico está oscilando siempre en el plano que está determinado por los ejes X e Y y no se sale de él en todo momento. Podría ocurrir que el campo eléctrico fuera rotando. Consecuentemente, el campo magnético tiene que rotar también, porque tienen que ser perpendiculares entre sí en todo momento. Tanto si el campo eléctrico aquí es perpendicular al campo magnético en este punto, que es perpendicular. Si el campo eléctrico rotase, el magnético tendría que rotar en el mismo ángulo. La luz en general no está polarizada, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético oscilan en planos totalmente aleatorios y van cambiando con la propagación, con el tiempo y de un punto a otro. Es decir, esta onda que va por este punto, pues oscila en un plano distinto que otra onda que va por otro punto, que pasa por otro punto que está próximo o lejano. En fin, en general, como digo, las ondas electromagnéticas están despolarizadas, pero hay formas de conseguir que estén polarizadas, que el campo eléctrico solamente oscile en un plano y no cambie. Una de esas formas es la de polarización por reflexión. Ocurre que si se dan las siguientes circunstancias, si nosotros incidimos con un haz de luz sobre una superficie, de forma que el rayo reflejado, esto ya lo vimos en un vídeo anterior, y el rayo refractado, que es este de aquí, forman 90 grados. Si conseguimos esto, a esto le podemos llamar Na y a esto Nb, la luz que se refleja está polarizada linealmente. Es decir, y no en un eje cualquiera, sino que se polariza perpendicular al plano de incidencia, es decir, sería como entrando o saliendo del papel en este caso. Si la luz llega aquí totalmente despolarizada, que se representa así, la reflexión está polarizada en este plano, es decir, entrando o saliendo del papel, y la transmisión no está polarizada, es decir, tiene parte polarizada perpendicular y parte paralela. Por tanto, esta sería una manera de conseguir un haz polarizado. Este haz que sale por aquí estaría polarizado linealmente. ¿Con qué ángulo hay que incidir aquí? A este ángulo se le llama ángulo de Brewster o ángulo de polarización, y lo podemos obtener simplemente aplicando la ley de Snell. Na seno de tita b igual a nb, y ahora este ángulo le puedo llamar tita t transmitido, seno de tita t, y
por otro lado, NB, seno, y este θ t lo puedo expresar como 90 menos este ángulo de aquí, que es el mismo. Recordad que el ángulo de incidencia y el de reflexión son los mismos. Entonces, esto sería 90 grados menos θ b. Esto de aquí es NB coseno de θ b. Así que de esta primera y esta última yo puedo despejar la tangente de θ b del ángulo de Brewster o ángulo de polarización como NB partido para NA. Así que fijaos que el ángulo de Brewster depende únicamente, como no podía ser de otra manera, de los índices de refracción de los dos medios. Como el índice puede depender de la longitud de onda, del color, este ángulo puede ser distinto para distintos colores. ¿Vale? Pero para unos índices de refracción dados de los dos medios, podemos obtener así el ángulo de Brewster. Fijaos que no puedo obtenerlo para cualquiera que sean NA y NB. Fijaos que NB tiene que ser mayor que NA para que θ t sea menor que θ b y que se pueda dar esta circunstancia de que a estos dos ángulos, estos dos rayos formen 90 grados. Si no, no podríamos conseguir polarización lineal por reflexión. Hay otra manera de conseguir luz polarizada lineal, que es a través de un polarizador dicroico. Un polarizador dicroico no es nada más que un material que tiene un eje especial, un eje que llamaremos eje del polarizador. Imaginemos que este eje, esto es un polarizador lineal. Imaginemos que su eje de polarización es este, pues si yo incido con un haz de luz que tiene luz polarizada en todos los ejes, es decir, aleatoria, ¿vale? Y se propaga hacia aquí, una vez que traspasa este material, solamente pasará la cantidad de luz que esté polarizada paralela al eje del polarizador. El resto se perderá. En términos generales, si esta luz está despolarizada, aquí tendré el 50% de la luz. El otro 50% me lo habrá absorbido este material. Las gafas, por ejemplo, de sol polarizadas están basadas en este principio. Estos otros materiales son polarizadores de este tipo, dicroicos. Polarizador dicroico sería. Polarizador dicroico. Y esto de aquí se llamaba polarizar por reflexión. Aún hay una tercera manera de conseguir un haz de luz polarizado, pero es mucho más potente que estas otras, porque se puede conseguir también haces polarizados no solo linealmente, sino con otras características de polarización, como lo es la luz polarizada circular, por ejemplo, que ahora os explicaré un poco por encima. Esta forma es la de polarización por birrefringencia. ¿En qué consiste esto? Polarizar por birrefringencia. Consiste en lo siguiente. Imaginemos que tenemos un material que tiene diferente índice de refracción dependiendo del eje de polarización de la luz. Imaginemos que incidimos con un haz de luz por aquí que está polarizado en los dos ejes. Es decir, tiene polarización paralela y perpendicular. Sí, aquí arriba lo hemos representado igual, fijaos. Pues cuando incide en el material, esto refleja, obviamente refleja por aquí, pero también refracta. Y refracta de forma distinta las dos polarizaciones, con diferente ángulo. Aquí tendríamos la polarización paralela al eje, paralela al plano de incidencia, y aquí la polarización perpendicular. Si este material es lo suficientemente largo,
en esta dimensión, aquí podré poner un stop en alguno de los dos y solamente obtener luz polarizada en uno de los dos ejes, o bien paralela al plano de incidencia o bien perpendicular al plano de incidencia. Esto obviamente es solamente para un rayo. Si es una haz de luz más grande, continuo, pues aquí se me mezclará. Tendría que ser un elemento o un material muy largo para poder separar ambos materiales. Bueno, a este rayo, al que menos se desvía del original, se le llama rayo extraordinario. Y tiene asociado un índice de refracción extraordinario, y a este otro rayo se le llama rayo ordinario. Y tiene asociado un índice de refracción ordinario. Como son diferentes índices de refracción, por eso la desviación aquí es distinta. Es decir, para el rayo extraordinario tendríamos pues n, que sería el de aquí arriba, el de aquí fuera, seno de tita i igual a ne seno de tita e, y para este otro tendríamos n seno de tita i igual a no seno de tita o. Podríamos aplicar la ley de Snell para ambos, pero sabiendo que cada uno de ellos será para un tipo de polarización distinta. Como os he comentado antes, se puede conseguir luz polarizada circular. Para ello, lo que se necesita es que este material se comporte como lo que se llama una lámina lambda cuartos. Una lámina lambda cuartos es una lámina que introduce un desfase entre los dos rayos, una diferencia de fase entre los dos rayos de pi medios. Si nosotros entramos por este lado con luz polarizada lineal a 45 grados con el eje del material, nos retrasará una de las polarizaciones pi medios respecto de la otra, o nos adelantará una pi medios respecto de la otra. Cuando salen del material y se vuelven a juntar aquí, lo que obtendremos será un haz con polarización circular. La relación entre índices de refracción y el espesor del material para que ocurra eso es la siguiente: NE menos NO, siempre NE va a ser mayor que NO, multiplicado por D, que es el espesor del material, tiene que ser lambda cuartos, donde lambda es la longitud de onda en el vacío, es decir, fuera, sería aquí fuera. Y D, lo que así puedo aprovechar esto, y D es el espesor del material.